Los caballeros templarios surgieron en el año 1119, en la era de las Cruzadas, cuando un grupo de caballeros franceses liderados por Hugo de Payens fundó una orden militar para proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Su nombre oficial era Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, pero con el tiempo se les conoció simplemente como los Templarios. El rey Balduino II de Jerusalén les otorgó una sede en el Monte del Templo, lo que simbolizó su relación con la defensa del cristianismo. Inicialmente, los templarios eran pocos y vivían bajo estrictas reglas de pobreza y obediencia, siguiendo la orden del Cister y adoptando la disciplina monástica. Surgimiento en el contexto de las Cruzadas. Las Cruzadas eran un conflicto entre cristianos y musulmanes por el control de Tierra Santa. En este contexto, los templarios se convirtieron en una de las fuerzas militares más organizadas y temidas. Recibieron el respaldo del Papa Inocencio II, quien en 1139 emitió la bula Omne Datum Optimum, otorgándoles privilegios especiales como la exención de impuestos y la independencia de la autoridad de los reyes y obispos. A medida que su fama creció, más caballeros se unieron a la orden y con el apoyo de la nobleza europea, se convirtieron en una de las más poderosas organizaciones de la época. Combatieron en numerosas batallas en Tierra Santa, desempeñando un papel crucial en la defensa de los territorios cristianos contra los musulmanes. Ascenso en poder religioso, militar y financiero. Los templarios no solo eran guerreros devotos, sino también astutos administradores financieros. Gracias a las donaciones de reyes, nobles y comerciantes, adquirieron vastas tierras en Europa y Oriente Medio. Sus castillos y fortalezas estaban ubicados en puntos estratégicos, lo que les permitió controlar rutas comerciales y obtener grandes riquezas. Uno de sus logros más notables fue el desarrollo de un sistema bancario medieval. Ofrecían servicios financieros como préstamos, custodia de bienes y la emisión de cartas de crédito para peregrinos. Este innovador sistema los convirtió en los banqueros de los reyes y las cruzadas, consolidando su influencia económica. A nivel militar, los templarios establecieron una de las primeras organizaciones de caballería profesional, con un código de conducta estricto y estrategias de combate altamente disciplinadas. Sus vestimentas blancas con la cruz roja se convirtieron en un símbolo de valentía y sacrificio. Conclusión. Desde sus humildes comienzos como protectores de peregrinos, hasta su ascenso como una de las instituciones más poderosas de la Edad Media, los caballeros templarios dejaron una huella imborrable en la historia. Su combinación de fervor religioso, destreza militar y habilidades financieras los convirtió en una fuerza sin precedentes en la Europa medieval. Sin embargo, su poder también los llevó a la envidia de monarcas y clérigos, lo que eventualmente conduciría a su dramática caída en el siglo XIV. Los caballeros templarios surgieron en el contexto de las Cruzadas, en un tiempo donde la fe y la guerra estaban profundamente entrelazadas. Su origen se remonta al siglo XII, cuando un grupo de caballeros liderados por Hugo de Payens decidió fundar una orden militar religiosa con el objetivo de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. En 1119, estos caballeros hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia, consagrándose a la defensa de los fieles y a la causa cristiana. La jura de Hugo de Payens y sus compañeros. Hugo de Payens y 8 caballeros más realizaron su juramento en Jerusalén ante el rey Balduino II de Jerusalén. Su promesa era proteger a los peregrinos cristianos,
y defender los lugares sagrados. En reconocimiento a su misión, se les otorgó una sede en el monte del templo, de donde derivó su nombre, los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón, más conocidos como los Caballeros Templarios. Los primeros años fueron difíciles, ya que la orden carecía de recursos y reconocimiento. Sin embargo, su dedicación y fervor religioso atrajeron la atención de importantes figuras de la Iglesia y la nobleza europea. El papel de San Bernardo de Claraval y la aprobación papal. Uno de los personajes clave en la consolidación de los templarios fue San Bernardo de Claraval, un influyente monje cisterciense que defendió y promovió la orden con gran entusiasmo. San Bernardo redactó la Regla de los Templarios, basada en la disciplina monástica, que establecía normas estrictas sobre la vida y conducta de los caballeros. Gracias a sus esfuerzos, en 1129, el Concilio de Troyes reconoció oficialmente a los templarios como una orden militar religiosa. Posteriormente, en 1139, el Papa Inocencio II emitió la bula Omne Datum Optimum, otorgándoles privilegios extraordinarios. La orden respondía solo al Papa, estaba exenta de impuestos y tenía el derecho de recaudar donaciones. Expansión y aumento de su riqueza. Con el respaldo papal y el apoyo de la nobleza europea, los templarios expandieron rápidamente su influencia. Establecieron fortalezas en Tierra Santa, pero también en Europa, donde recibieron vastas propiedades, castillos y tierras. La orden se convirtió en una de las organizaciones más poderosas de la época, no solo militarmente, sino también económicamente. Desarrollaron un sistema bancario avanzado, permitiendo a los peregrinos y nobles depositar dinero en un templo templario en Europa y retirarlo en Jerusalén. Esta innovadora práctica financiera fortaleció aún más su poder y riqueza, atrayendo tanto admiración como envidia. Para finales del siglo XII, los caballeros templarios no solo eran una fuerza temida en el campo de batalla, sino también una entidad financiera y política de gran influencia. Su ascenso, sin embargo, los llevaría a un trágico desenlace en el siglo XIV, cuando la monarquía francesa y la Iglesia los acusaron de herejía y conspiración, marcando el fin de su historia oficial, pero dejando un legado de misterio y fascinación que perdura hasta nuestros días. Durante las Cruzadas, la Orden de los Caballeros Templarios se convirtió en una de las fuerzas militares más formidables de la cristiandad. No solo eran monjes guerreros, sino también expertos estrategas que influyeron significativamente en la guerra medieval. Su habilidad en la batalla, el diseño de sus fortalezas y su participación en combates legendarios como Montgisard y Hattin dejaron una marca indeleble en la historia. Estrategias de combate y fortaleza. Los caballeros templarios desarrollaron una serie de estrategias militares innovadoras. Su entrenamiento intensivo, disciplina férrea y valentía inquebrantable les otorgaron una ventaja táctica sobre muchos de sus adversarios. Una de sus tácticas más notables era la cuña templaria, un ataque en formación de V que se utilizaba para romper las líneas enemigas y sembrar el caos entre sus filas. Además, sus castillos y fortalezas fueron diseñados estratégicamente en lugares clave para defender los territorios cristianos en Tierra Santa. Entre sus fortalezas más destacadas se encontraba el Crac de los Caballeros, una imponente fortaleza en Siria que se consideraba inexpugnable. Estas fortalezas contaban con gruesas murallas, pasajes secretos y sistemas de defensa avanzados que dificultaban cualquier intento de asedio por parte de los ejércitos musulmanes. Batalla de Montgisard, 1177.
Uno de los enfrentamientos más célebres en los que participaron los templarios fue la batalla de Montgisard. En 1177, el sultán Saladino lideró un ejército de alrededor de 26.000 soldados con la intención de capturar Jerusalén. Sin embargo, el rey Balduino, cuarto de Jerusalén, a pesar de su juventud y su debilitante enfermedad, lepra, logró reunir un pequeño ejército de solo 4.000 hombres, incluyendo una unidad élite de los caballeros templarios. Los cristianos sorprendieron al ejército de Saladino cerca de Ramla, mientras los musulmanes estaban desprevenidos y fatigados tras una larga marcha. Los templarios, al frente del ataque, cargaron ferozmente contra el enemigo. Su valentía y agresividad lograron desorganizar a las fuerzas musulmanas, que fueron completamente derrotadas. Saladino apenas escapó con vida, perdiendo la mayor parte de su ejército en la retirada. Esta victoria consolidó la reputación de los templarios como combatientes formidables y guardianes del reino cruzado. Batalla de Hattin, 1187. Sin embargo, no todas las campañas templarias terminaron en victoria. En 1187 se enfrentaron a una de sus derrotas más devastadoras en la batalla de Hattin. Saladino, habiendo aprendido de sus errores pasados, planeó cuidadosamente su ofensiva. Bloqueó las fuentes de agua y acorraló al ejército cristiano en un terreno árido y sin refugio. Los templarios, junto con el resto de los cruzados, quedaron atrapados en un campo abierto bajo el intenso sol del desierto. El 4 de julio de 1187, Saladino lanzó su ataque. Exhaustos y deshidratados, los cruzados lucharon con desesperación, pero fueron superados por el ejército musulmán. La batalla terminó en una derrota catastrófica para los cristianos. El rey Guy de Lusignan fue capturado, al igual que muchos caballeros templarios. Saladino, en un acto de represalia, ordenó la ejecución masiva de los templarios capturados, ya que los consideraba una de las mayores amenazas para su expansión. La reputación de los templarios y la respuesta musulmana. Los caballeros templarios eran temidos y respetados por sus enemigos. Su férrea resistencia en el combate, su negativa a rendirse y su disposición a morir antes que huir, los convirtieron en una fuerza de élite. Para los musulmanes, los templarios eran adversarios dignos, y su presencia en el campo de batalla solía representar un desafío serio. Saladino, aunque despiadado con los templarios capturados, reconoció su valentía y habilidad. En muchas ocasiones, trató de evitar enfrentamientos directos con ellos, prefiriendo desgastar sus fuerzas mediante tácticas de asedio y bloqueos de suministro. Con el paso del tiempo, la presencia templaria en Tierra Santa comenzó a debilitarse debido a la falta de refuerzos desde Europa y la creciente unidad de los ejércitos musulmanes. A pesar de su eventual desaparición, su legado en la historia militar y su impacto en las cruzadas perduran hasta hoy. Conclusión. Los caballeros templarios fueron más que simples monjes guerreros. Fueron estrategas, constructores y combatientes sin igual. Sus victorias en batallas como Montgisard y sus sacrificios en derrotas como Hattin demostraron su determinación y coraje. Su legado sigue vivo, tanto en la historia militar como en la cultura popular, donde su imagen continúa inspirando mitos y leyendas. Sin duda, su papel en las cruzadas marcó un antes y un después en la historia medieval. A finales del siglo XIII y principios del XIV, los caballeros templarios, que una vez fueron una de las órdenes militares más poderosas de Europa, comenzaron a enfrentar crecientes desafíos. Su riqueza y autonomía los convirtieron en un objetivo
para los monarcas europeos, especialmente para el rey Felipe IV de Francia. Felipe IV tenía una relación complicada con la Iglesia y con las órdenes militares. Sus conflictos con el Papa Bonifacio VIII lo habían dejado en una posición delicada en términos de poder e influencia. Además, debido a las guerras y a la crisis financiera en su reino, Felipe IV acumuló una gran deuda con los templarios, quienes le habían prestado enormes sumas de dinero. Sin embargo, en lugar de reembolsar sus deudas, el rey francés optó por una estrategia más agresiva: destruir la orden y apropiarse de sus riquezas. El 13 de octubre de 1307, un día que quedaría marcado en la historia, Felipe IV llevó a cabo un golpe maestro. Con una orden secreta enviada a lo largo de todo el reino, los templarios fueron arrestados simultáneamente en Francia. La operación fue ejecutada con precisión y sorpresa, dejando a la mayoría de los caballeros sin oportunidad de defenderse. Fueron acusados de herejía, blasfemia y otros crímenes, incluyendo la adoración de ídolos y prácticas inmorales en sus rituales de iniciación. La realidad es que muchas de estas acusaciones fueron fabricadas para justificar su persecución. El rey necesitaba razones que convencieran a la opinión pública y, más importante aún, al Papa Clemente V, quien tenía la autoridad para disolver la orden. A través de la tortura, muchos templarios fueron obligados a confesar crímenes que probablemente nunca cometieron. Estas confesiones, obtenidas bajo coacción, fueron utilizadas como prueba de su culpabilidad. El proceso judicial contra los templarios se extendió durante varios años. Mientras tanto, en otros países de Europa, las reacciones variaron. Algunos monarcas siguieron el ejemplo de Felipe IV y también persiguieron a los templarios, mientras que en otros lugares, la orden fue simplemente disuelta sin violencia. El último gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, fue uno de los que resistió hasta el final. Durante años, soportó interrogatorios y torturas, pero eventualmente se retractó de sus confesiones forzadas, declarando su inocencia y la de sus compañeros. Esta acción selló su destino. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay fue condenado a morir en la hoguera en París, junto con otros altos miembros de la orden. Se dice que antes de morir, lanzó una maldición contra Felipe IV y el Papa Clemente V, advirtiéndoles que pronto se presentarían ante el juicio divino. Curiosamente, tanto el rey como el papa murieron en el transcurso del mismo año, lo que alimentó la leyenda de la maldición de los templarios. Aunque la orden fue oficialmente disuelta y sus propiedades confiscadas o transferidas a otras órdenes, la historia de los templarios nunca desapareció. Hasta hoy, su legado sigue vivo en la cultura popular, en teorías conspirativas y en el misterio que rodea su supuesta riqueza oculta.